Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre, entiendo que tengo amor. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Paula Eisenberg. Bienvenida. Hola. Paula Eisenberg es una de las comisarias de esta exposición que nos presenta el Reina Sofía. Esto ha pasado, de la artista Chaya Stoica. Paula, una exposición tan importante por los cuadros que nos presenta como por la propia artista que los realizó. Absolutamente. Esta exposición es una exposición retrospectiva de un artista autodidacta que hizo una obra muy particular que retrasa la historia de su vida y la historia de su pueblo. Chaya es gitana, es austríaca y nació en el 1993. En esa época, ser gitano en Europa, en Austria, era una situación difícil. Ella viene de una familia de comerciantes de caballos y vivían en carromatos más bien en espacios rurales alrededor de Viena, con toda su familia. A partir de los mediados de los años 30, cuando la Alemania nazi ¿cómo se dice? Perdón. Sí, anexa Austria. Las cosas se vuelven muy difíciles, por supuesto, para los judíos, y eso se sabe porque se estudió mucho, pero también para los gitanos que vivían en toda Europa. Y había como más o menos 12.000 gitanos que vivían en Austria. Se los llama los Rom y los Sinti, así se los llama hoy en Austria. Y entonces su familia empezó por instalarse, sedentarizarse en Viena, y transformaron su casita rodante, la transformaron en cabaña para pasar más despercibido, pero lamentablemente eso no alcanzó, y poco a poco a los chicos se le prohibieron ir a la escuela, y se lo llevaron y los nazis se lo llevaron a su padre a un campo de concentración. Cuando ella tenía entre 9 y 10 años, todo el resto de su familia fue primero detenido en una cárcel en Viena y después enviados a Auschwitz. Milagrosamente, la mayoría de su familia se ha salvado de más de 24 meses en 3 campos de concentración. Chaya y su mamá pasaron por Auschwitz-Birkenau, después por Ravensbrück, y se pasaron 4 meses en Bergen-Belsen en el año 45, hasta el 15 de abril, cuando los soldados ingleses liberaron el campo. Paula, esta experiencia traumática que tuvo la mala suerte de sufrir la artista, no la refleja en su pintura hasta muchos años después, no empieza a pintar hasta muchos años después de vivir este trauma, esta tragedia. Tenés razón, como te lo decía al comienzo, es una situación muy particular. Ella pudo volver a Viena y, como muchos gitanos de
de Viena, empezó a trabajar muy rápidamente, vendía tapices en los mercados, y a los 16 años Chaya fue madre por la primera vez. Después tuvo 3 hijos y fue adelante con su vida, se ocupó de sus hijos, trató de ganarse la vida para poder educar a sus hijos, y escondió un poco todo eso. De todo eso ella no habló. Lo que pasó es que en los años 80 una generación nueva de jóvenes, adultos, se planteaba muchas cuestiones sobre el pasado de su propio país en Austria, y una directora de documentales que se llama Karin Berger trabajaba sobre las mujeres que habían vivido la Segunda Guerra Mundial, y supo que había esta familia estoica de gitanos que estaban todavía en Viena, y la conoció a Chaya y a su hermana, y empezaron a charlar. Y ahí Karin Berger descubre que Chaya tiene un diario íntimo, y que escribió muchísimas cosas con su letra, que ella casi no pudo ir a la escuela, entonces escribía como fonéticamente, pero contó cosas que no había jamás contado a su familia, a sus amigos. Le contó a esta joven mujer. ¿Por qué? Pensamos, y ella lo dice en su diario, escribió esta frase: tengo miedo que Auschwitz duerma solamente. O sea que ella temía que la extrema derecha, que los partidos nacionalistas en esa época, estamos hablando de fines de los 80, ganen de vuelta las elecciones. Y entonces le parecía que era el momento para aportar su testimonio y contar lo que ella había vivido. Y así fue que Karin Berger ayudó a publicar un libro, y un libro de recuerdos, en el cual, que se llama Erinnerung eines Romni, que quiere decir recuerdos de una gitana en Austria, que cuenta todo. Y esos libros la transformaron en una portavoz de la cuestión gitana, en una portavoz de la memoria de el genocidio gitano, que poco a poco se empezó a discutir, que se empezó a hablar. 90% de los gitanos de Austria desaparecieron en los campos de concentración nazi, y eso no se contaba, porque había como una especie, como hubo en una época también con el genocidio, con la Shoah, pero hubo todavía más, porque no había una comunidad más reunida, porque los gitanos tienen más una cultura oral. O sea, se puede encontrar razones, pero fue muy terrible ese silencio sobre lo que ahora se llama el porrajmos. Además también, Paula, nos comentabas fuera de micrófono que, uniéndolo a lo que acabas de decir, que bueno, tardó mucho en testimoniar, y que en Austria, bueno, no se había resuelto el tema de la memoria del genocidio gitano. Tampoco con su obra lo han hecho, ¿no? Porque se conoce más a Chaya fuera de su propio país que en su Austria natal. Se puso a pintar a partir, pocos años después de haber empezado a escribir y a publicar sus libros, y no paró hasta algunos meses antes de su muerte en el 2013. O sea que a partir de los años 90 se puso a pintar, pintó más de 1000 obras, dibujos y pintura sobre papel, sobre lienzo, con acrílico, con gouache, con tinta. Pintó
para contar lo que vivió. Pintó como la autodidacta que ella era, con una cierta ingenuidad, pero es una pintura que tiene una fuerza, una creatividad extraordinaria. Y la cuestión era quién veía todas sus obras. Durante muchos años esa obra se quedó entre sus propias manos y después conoció a una pareja austríaca que tenía una galería en Viena, que presentó su trabajo, que le compró ciertas obras, pero era algo muy íntimo. Nunca tuvo muchas ocasiones de presentar sus obras más allá que en unos centros culturales alrededor de Viena. Y solamente en el 2013 un crítico de arte alemán empezó a interesarse a su trabajo, pero ella ya estaba por fallecer. Entonces su obra fue mostrada en centros de artes ligados a la memoria, y es muy últimamente que entró en el circuito, digamos, de museos o fundaciones de arte que presentaron su trabajo primero en Marsella, en París, en Holanda, y ahora en uno de los mejores museos de Europa, que es el Museo Reina Sofía. Es un gran honor y un gran orgullo de poder presentar la obra de Chaya Stoica en el Reina Sofía, y de saber que un público tan grande va a poder ver esa obra importante de un punto de vista histórico y memorial, pero también de un punto de vista creativo y artístico es muy fuerte. Claro, porque no solo nos interesa por lo que por lo que nos habla del testimonio que quiere ofrecer Chaya Stoica, sino porque la calidad de los cuadros merecen nuestra atención. Absolutamente. La obra de Chaya, o sea, como ella no estudió pintura y que es muy creativa, se permite libertades que otros nunca se permitieron. Y su ingenuidad, su creatividad, su manera de representar los eventos más trágicos con colores, con los colores los más vivos, es notable. Claro, en la radio es muy difícil, podemos describir ciertas obras, pero por supuesto lo mejor es ir a verlas y experimentarlo sí mismo. Desde luego que sí, que seguro que nuestros oyentes, después de escucharte, se animan a visitar Esto ha pasado. Siempre que hablamos con una comisaria, con un comisario, les ponemos en un pequeño brete, Paula, porque nos gustaría que de todos los cuadros que se presentan en el Reina Sofía de Chaya Stoica te quedaras con uno. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el que no vas a olvidar nunca? Hay muchos que son extraordinarios y son muy diversos. Hay un cuadro que me gusta mucho, que es un cuadro que es una hoja de papel, es una hoja de papel negro bastante grande, que Chaya utilizó al recto y al revés. La utilizó de los dos lados y está presentado para que se puedan ver los dos lados de la hoja. De un lado, al lado recto, se ven hojas como las hojas de unos árboles, y parece como una especie de abstracción con colores amarillos y marrones y un poco de plateado, porque a ella le gusta agregar brillantina o plateado o dorado. En esta es el plateado, y cuando uno empieza a mirarlo un poco mejor, se ven ojos, se ven unos pares de ojos y caras que están atrás de las hojas de esos árboles que cubren todo
toda la página. Y esa imagen hace referencia a un momento en la vida de Chaya, cuando ella tenía 6 años y que se escondía adentro de unos arbustos para escapar a las nazis que los buscaban en el Kongresspark de Viena. Del otro lado de esa misma hoja hay un texto, hay unos textos escritos con una tiza blanca sobre la hoja negra y unos dibujos, un ojo, unas ramas, una ramita, que fue la ramita que le ayudó toda su vida, que le permite firmar sus cuadros, y que es la ramita que en Bergen-Belsen, que ella chupaba en Bergen-Belsen y que le permitió de sobrevivir. Digamos que es ese cuadro con el cual me quedaría. Si hay que elegir solo uno. Wow. Pues creo que has elegido muy bien, porque la descripción que has hecho y lo que transmite es impresionante. Muchísimas gracias, Paula, y hasta siempre. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Radio Sefarad y que nos hayas ayudado a descubrir a esta gran artista y a esta importantísima miembro del pueblo gitano, que ha dado testimonio del genocidio sufrido a manos de los nazis por este pueblo. Gracias. Muchas gracias a usted.